Hoy vamos a hablar de una obra maestra británica. Considerando que los británicos nos sacan una película buena del 2004, esta fue su última película buena. Vamos a ver la última gran obra de Gran Bretaña, me estás diciendo. La última gran obra de Gran Bien. Bretaña, no podría ser dicho mejor. Batman Shoes del gran Shane Meadows, ya viejo conocido en este canal. Uh-huh. Ya hemos hablado del Sí. hombre. Vamos a hablar esta vez de Batman Shoes. La película es básicamente una historia de venganza. Uh-huh. De un hermano vengando el maltrato que sufrió su otro hermano. Bien. ¿Quiénes son estos hermanos? ¿Quiénes son de estas personas que vamos a hablar? Tenemos al protagonista Richard, Uh-huh. es básicamente el eje de la película. Uh-huh. O sea, nosotros vamos a ir con Richard en esta aventura y vamos a ver desaparecer a Richard. O sea, vamos a ver a Richard siendo el puto John Wick, pero de una manera muy inglesa, de una manera muy oscura. Es una película oscura. Creo que como que esa es la oscura, asfixiante. Uh-huh. Pero no una asfixia que tenga que ver con la agorafobia, que tenga que ver con la falta de poco espacio, sino una asfixia que aprieta. El famoso dicho Dios aprieta pero no Sí. ahorca. Un poco degenerado Dios, ¿no? Claro. Pero bueno. Asfixiante, o sea, esto que decís como que es no por momentos, sino como que es a lo largo, me lleva a la palabra sofocante quizás. O sea, da como esa sensación como que estás constantemente Sin aire. con el pecho comprimido, digamos. Sí, completamente de esa Uh-huh. manera. Pero el director te va llevando hacia ese punto. Sí. No es que la película ya empieza así, aunque la película empieza muy arriba. Uh-huh. Voy a contar un poco de qué trata. Richard está volviendo a su pueblo con su hermano Anthony. Sí. Pueblo de las afueras de Inglaterra, suburbio de Inglaterra. Claro. Hermoso, Obviamente. precioso. Sí, obviamente no es como un suburbio acá, no son los mismos monstruos, pero sigue siendo un suburbio al fin y al cabo. Exacto. Tenemos volviendo a Richard a su pueblo natal, encontrándose con estos viejos enemigos que él tiene. ¿Quiénes son estos enemigos? Son gente que lastimó a su hermano, básicamente, a Anthony, Uh-huh. al otro eje de esta película. Uh-huh. Entonces tenemos a Richard en esta búsqueda de venganza y se arma una hermosa comedia negra en la cual es como que los ingleses parece que nacieron para hacer esta cosa. Como que la comedia negra y el pueblo británico van de la mano. Uh-huh. Es increíble cómo ni siquiera ya la película es tan tensa, ni siquiera a veces te sirve de alivio cómico. O sea, los recursos de comedia. O sea, llega a un nivel de suspenso y tiene, o sea, puñaladas literales de suspenso sin usar el recurso de jumpscare. ¿Por qué está tan enojado Richard? ¿Por qué está buscando esta venganza insaciable? Malos de la película, por así llamarlos. Yo les voy a decir hijos de puta porque no hay otra manera. Uh-huh. Cuando Richard es un excombatiente de paracaidismo. Sí. Se va a la guerra, perdón. Le metí un mosquito. Sí, perdón, boludo, no podía hablar, boludo. Juro que no me salían las palabras. Ay, por Dios. Bueno, ahí vuelvo. No queda mal aclarar que en los suburbios estamos comiendo mosquitos constantemente. Por favor. Bueno, entonces tenemos a Anthony, es un muchacho tiene capacidades diferentes, es un discapacitado mental. Uh-huh. Tenemos a los malos de la película. Son un grupo de drogadictos, de dealers, de camellos, vendedores de droga. Tranzas como decimos. Ahí está, me encantó cuando usaste la jerga folclórica argenta. Sí, completamente. Para que se entienda. Calle. Sí, exactamente. La calle, te falta calle, pa. Claro. Y este grupo de malandros, así de malvivientes, por así decirlo,
se aprovechan, vemos en flashback cómo se aprovechan del hermano de Richard, del protagonista, y surgen una especie de maltratos, de un ensañamiento. Los voy a pasar a nombrar pero son indescriptibles, desde abuso, violación, daño físico y psicológico, o sea, hacia un discapacitado mental. Realmente estamos hablando de quizás las peores cosas del ser humano, y plasmadas entre ellos como diversión. Nunca jamás plasmadas como estamos haciendo algo terriblemente horrible. Entonces obviamente que el hermano de este pobre muchacho, al enterarse de esto, vuelve en una búsqueda insaciable de sed de sangre. Se arma una hermosa película que James Meadows, la verdad, te amo inglés. O sea, yo pensé que nunca le iba a decir en inglés que lo amo, pero realmente esta película me voló la cabeza. Realmente uno dirá, bueno, la trama es muy simple, es quizás hasta ya se ha visto, pero es excelente. Cómo está planteado, los silencios, los momentos. Realmente hay una forma mismo a la hora de usar flashback, usan la cámara, o sea, usan un lente de blanco y negro, y como usan un efecto como para ya hasta las escenas que son súper reprochables, sí, las ponen en blanco y negro como para darle ese peso, esa oscuridad, sí, esa ansiedad que te produce esto. Realmente la palabra para mí es ansiedad. Vos decís, quiero parar esto. Claro. Muy similar a lo que podría haber sucedido en la película de Gaspar Noé, en Irreversible, en la escena de violación. Sí, fuerte. Vos decís, ¿cuándo termina esto? O sea, siento que es una película que a mí por lo menos me gustó mucho. El soundtrack me parece exquisito. Voy a empezar diciendo. Empieza con una canción de Bill Callahan, que es uno de los padres del lo-fi, del folk inglés. Ya es como que te da ese ambiente de película indie, sí, pero nada más fuera de la realidad. Porque uno espera que fuera una película tranquila de diálogos y silencios cortos. Cuando vos pensás que la película se va para abajo, que está por un momento donde, bueno, se va a distender, viene el director y pega una piña y dice, no, vos te querías ir a tu casa. Aparte, hay una cosa que me gusta mucho de la película, que bueno, está muy metido directamente en la filmografía del director, porque es parte de su estilo, que es justamente tiene que ver con esta palabra que vos dijiste, que es el lo-fi. Esta idea de lo bajo en calidad, lo roto, ¿no? Pero justamente él de eso, de esa técnica misma, hace toda una estética que aporta muchísimo al tipo de historias que cuenta. Porque recuerdo, se me venía a la mente algunas imágenes de la película cuando vos decías esto de los flashbacks. Que yo, si mal no recuerdo, no sé si es en blanco y negro o si es en tono sepia. Pero sí recuerdo una cosa que es como que se ve una imagen mucho más contrastada, muy ruidosa, ¿no? Se ve así como deteriorada, pero... Inglaterra no te da para mucho tampoco. No seamos buenos tampoco, ¿no? Inglaterra, no, pero digamos como que está bien, es verdad, eso es cierto. No es, digamos, no trabajan a una escala en cuanto a presupuesto y demás, no, a una escala hollywoodense. Donde tenés el mejor material fílmico o incluso las cámaras más caras con los sensores más grandes y más sensibles de la industria. Es otro estándar. Pero lo que me encanta del lo-fi justamente, que se ven muchas producciones de directores independientes en Inglaterra, es que siempre prevalece más la historia, el guión, a la calidad técnica. Lo cual para mí es esencial en el cine. Yo no voy al cine a ver buenos efectos visuales. No te digo que los desprecio, me encantan, está buenísimo, pero si la historia es una cagada, yo salgo recaliente, salgo pateando las butacas.
De verdad, porque a mí no me sirve una historia que no me llene. Y Dead Man's Shoes tiene eso, que es una historia que no importa, francamente no te importa que se vea mal. Pero aparte, pues, ya te digo, porque incluso lo convierte en parte del encanto de la historia, ¿no? Son historias marginales, en contextos marginales, que está muy atado al estilo y bueno, y tiene que ver con el trasfondo del director, pero pasa a un plano totalmente secundario, porque la historia es atrapante y es como vos decís, la narrativa que Shane Meadows usa, ¿no? La forma en cómo él cuenta, cómo narra las historias, con el uso del soundtrack, digamos, con las... no me sale la palabra, ¿cómo es el ambiente, ¿no? Las locaciones que usa, de mostrar una Inglaterra casi subdesarrollada, ¿no? En zonas más rurales. Es todo un conjunto que hace ponerte en foco la historia que se cuenta. Vos no te preocupás de si está bien iluminado, si la cámara hace tal movimiento que no sé qué, de que no, que ahí el CGI, de que si se ven bien los efectos visuales. ¿Te importa tres carajos eso? Porque primero que no está en la película. No, es una película hecha con 2 mangos, te das cuenta. Y después de que incluso te das cuenta que no necesita de todo ese trabajo de postproducción porque sería una interrupción, un estorbo a lo buena película que es. Porque ya de por sí la historia te atrapa y está muy bien contada. Perdón que te corté, pero No, es un poco... el aporte. Realmente, o sea, por ejemplo, hay ciertos detalles que el director presta mucha atención y dos que primero que se me ocurren es, uno, el uso que va a aparecer mismo en ciertas partes de la película, es el uso de la máscara de gas en el protagonista. Uh-huh. Hay una conexión ahí con la máscara de gas. Es una máscara obviamente inspirada, supongo, no de ser tan de la época, en la Primera Guerra Mundial, que fue, si mal no recuerdo, la primera guerra donde se usaron armas químicas. Armas químicas, exactamente. Entonces, bueno, claro. De ahí y tiene esta idea de máscara como de oscuridad, ¿no? Porque es una máscara como que tenés los ojos gigantes y esta boca que no sabes dónde está. Sí. Sí, es bastante perturbador la iconicidad de la máscara. Sí, no, iconográficamente es excelente. Sí, exactamente. Y está tan ligada, ¿no?, al terror, y está tan ligada como a... Uh-huh. O sea, el uso entonces del mismo en escenas específicas donde el protagonista la usa. Como... incluso a esta palabra que mencionaste antes, ¿no? A lo sofocante, a lo asfixiante, ¿no? Tiene que ver un poco con eso el uso de la máscara. Por supuesto, y más al principio de la película, donde esta cacería a estos, o sea, en esta venganza, cuando estas víctimas del protagonista, por así decirlo, no saben quién es al principio, dudan quién es, hasta que en un momento se revela. Pero aún así, el uso de la máscara me parece sería, y otros momentos donde creo que el director tiene como son esos pases, ¿viste?, del pie, que después vos le acaricias al arco, a la pelota. Pero es como cualquier persona que tenga un poco de conocimiento sobre cómo funcionan las sustancias psicoactivas, hay una escena, un momento donde al hermano torturado del protagonista le dan como muchas tabletas de LSD a la vez para torturarlo, básicamente. Y se lo están haciendo a una persona que sufre una discapacidad mental. Uh-huh. Ya un mal viaje en una persona estable, con una mentalidad estable, es un viaje al infierno. No me puedo ni imaginar lo que le puede llegar a producir un exceso LSD a una persona con discapacidad mental. O sea, el nivel de cura psicológica que debe ser eso es inimaginable. Es un monstruo de Lovecraft.
tiene masa. ¿Viste? No tiene masa. Más allá del entendimiento que pueda llegar de leer uno. La verdad es. Te deja un mal sabor de boca que cuando termina la película sentís que esas manos que te estuvieron presionando, cual incubo, que te estuvieron presionando el pecho, sí. Se van y como que puedes volver a respirar. ¿Qué te gustó de la película? Mira, si me preguntás, es como que hay algunas que otras escenas así que más o menos me acuerdo. Yo la vi cuando vos me la recomendaste, ahí nomás la fui a buscar. Y vos sabés que la empecé a ver y ya los primeros planos, aparte con esto que decías, ¿no? De cómo arranca con la banda sonora, es como que hace un match, encaja muy bien en cuanto al tono que le da a las escenas, ¿no? Estos encuadres así de una Inglaterra, perdón, bastante como rural. Me empezó a dar una sensación, ¿viste como ese cuando sentís como un gusto en el paladar ahí que te da vueltas? Y yo dije, esto parece una película de Jane Meadows. Pero posta que yo no sabía anterior a... No investigué sobre la película, me la recomendaste y la busqué y la vi. Y siento que yo había visto antes trabajos del director y me habían gustado mucho. Sobre todo hablamos puntualmente en una grabación anterior sobre This is England. Cuando empecé a ver Dead Man's Shoes, me gustó mucho eso, de sentir, de poder saborear un estilo específico de una persona. Y cuando veo en los títulos iniciales un film de Jane Meadows, me encantó eso, me encantó el haber podido reconocer el estilo del director por sobre la trama. O sea, y de nuevo, yo sé que es un director que a mí me gusta mucho la forma en cómo cuenta historias. Y lo pude sentir en la película, y se siente todo a lo largo de la película, ¿no? Y justamente cuando te das cuenta de que un director tiene un estilo en particular. Es como quien ve una película de Tarantino, viste, más o menos por el uso de planos, los diálogos, hay un montón de cosas que vos reconoces que es una película de Tarantino. ¿Te das cuenta o no? Como hay una firma del director. Exactamente, bueno, y con Meadows me sucede algo así. Y justamente, ¿dónde está eso? Y bueno, tiene que ver con la mirada de la marginalidad inglesa. Yo creo que Meadows es un director independiente que trabaja muy bien sobre eso. Porque muestra una cara... Mirá que he visto películas inglesas desde otro lugar, con otro tono, digamos, estamos hablando de producciones mucho más grandes, que se notan demasiado ajenas. Ahí te das cuenta que Inglaterra puede llegar a ser muy polarizante. Vos, por ejemplo, si viste una película que voy a poner de ejemplo que se me ocurre ahora, Rock'n'Rolla, es buenísima, es de Guy Ritchie. Hermosa. La viste, es buenísima. Incluso hay un actor, creo que Toby Kebbell, creo que es el nombre, que hace el personaje de Johnny Quid, creo que es el rockero en Rock'n'Rolla. Es el mismo actor que acá hace de Anthony, el chico con discapacidades mentales. Es el mismo actor, claro. Bueno, acá viste una versión un poco más joven, ¿no? Porque Dead Man's Shoes es anterior, es varios años antes de Rock'n'Rolla, pero es el mismo actor. Pero fíjate que ahí, digamos, tenés dos visiones distintas de Inglaterra. Pero no solo desde la temática, sino también desde la imagen misma. O sea, ya te das cuenta en el grano de la película. Rock'n'Rolla te das cuenta que tiene muchísimo más presupuesto. Y Jane Meadows trabaja muy bien esta cuestión de la marginalidad en sus películas. Pero lo trabaja muy bien de punta a punta, desde la cuestión técnica, la elección de a cómo la imagen se ve, ¿no? Exactamente, lo granulada que está la imagen, ¿no? Desde cuestiones técnicas hasta cuestiones narrativas. Los personajes son mucho más fríos, más sombríos, ¿no? Hasta en la jerga que usan una jerga mucho más de calle. Es muy buena, ¿no? Es una escena de introducción
cuando lo vemos a Richard por primera vez en el bar. Y no me acuerdo el nombre de Herbie, creo que era, el tranza que se lo cruza ahí, Sí. lo ve y lo dice, ¿qué mierda estás mirando vos? Dice, yo can't, viste, con You ese can't. tono inglés hermoso, viste, que le grita así furioso, Qué vos. hermosa escena. Puteada que me encanta, que no le encuentro cuál es la traducción literal al español. Pero, y no me acuerdo cómo dice en el subtítulo, no importa, pero me encanta escucharlo en ese tono inglés tan, Sí, es que tan sí. de calle que es buenísimo. No es el inglés de el idioma inglés que se habla en un estudio de televisión de la BBC, o sea, obviamente No es que... Londres. No es Claro, Londres. exactamente eso. Entonces se siente así como muy... pero muy de low life, o sea, muy de suburbio. Se Claro. siente eso, una jerga muy de... Lo que acá sería como muy de provincia, no es un inglés cheto. A eso, Sí, bueno, por supuesto. si se entiende la comparación. Estos narcotraficantes no son narcotraficantes gigantes, no son Pablo Escobar, o sea, son realmente tranzas del barrio Claro, claro. que se dedican a vender ahí, que quizás trabajan para alguien más grande, pero no son Ujú. que se diría mafiosos. No es crimen organizado. No se dan la buena vida, o sea, eso, no es... Son lo que acá se llama narcomenudeo. El narcomenudeo, ¿viste? O sea, son... Por eso voy a esto, de que Meadows sabe presentar muy bien personajes que tranquilamente podrían considerarse la escoria de la sociedad. Pero está muy metido en sus películas. Si vos ves This is England, te muestra un grupo de skinheads, ¿no? Que son realmente son los parias de su sociedad, son outsiders, son tipos que están al margen de las expectativas sociales. La palabra es esa, son marginales, y Meadows Sí. trabaja muy bien sobre esos puntos en cada una de sus películas. Y esto está, pero totalmente atado a la historia de vida que tiene Jane Meadows, que es bastante trágica, ¿no? Y bueno, ahí abrimos un poco la ventana a un tema que lo mencionamos, lo coqueteamos muchas veces con esta discusión entre vos y yo de si se puede desprender, ¿no? Si es imposible el desprendimiento entre la vida, el contexto del artista y cómo eso se ve reflejado en su obra de arte. Que bueno, ya lo hablaremos en otra ocasión, pero yo creo que este es un buen caso donde te das cuenta de cómo la vida que tuvo Jane Meadows influye mucho en cómo él trabaja sus películas. Está en su técnica, o sea, está embebido, está incrustado en cada película que él hace. Hace un par de años él se abrió y confesó en una entrevista que cuando él era muy pequeño él recibió una serie de abusos, no puntualmente abusos sexuales, sino que está hablando de bullying, lo que hoy conocemos como bullying. Es una historia terrible porque se da todo de manera muy fortuita. Fíjate que al padre de él, que era un camionero, en algún trabajo que estaba haciendo, tiene la mala suerte de encontrar, creo que el cadáver no me acuerdo si encontró el cuerpo ya fallecido de una nena pequeña. No me la conté. Sí, no, es terrible. Bueno, el tema es que encuentra el cuerpo de una nena que había sido abusada. Y creo que lo encontró muerto. La nena creo que había sido asesinada. Él da el aviso a las autoridades, llama a la policía diciendo lo que encontró y lo toman como sospechoso del crimen. La investigación después termina demostrando de que la chica, que incluso no me acuerdo el nombre, pero fue un caso bastante conocido en Inglaterra en los años 80 creo que fue, cuando el director Jane Meadows tenía aproximadamente 8 o 9 años. Tuvo mucha resonancia en la sociedad del caso aquel, porque esta nena era una de las tantas víctimas de un asesino serial de chicos, ¿no? Era un tipo que había abusado de varias nenas y las había matado. Esta nena fue tristemente otro caso más. Y en aquella ocasión el padre del director Jane Meadows encuentra el cuerpo. Primero la policía sospecha de él, entonces lo tienen por varios días preso, detenido.
Y a raíz de esto se difunde en el barrio, en la escuela, se corre la bolilla. Entonces varios chicos de su misma edad, compañeros de escuela, lo empiezan a marginar a Shane y a su hermana. Entonces le hacen bullying, le hacen amenazas, lo maltratan en los recreos, fuera de colegio. Y él cuenta que en algún momento creo que eran dos hermanos, dos chicos un poco más grandes que él, abusan de él. Puntualmente no menciona en la entrevista si es abuso sexual, pero bueno, como que lo maltratan a golpes, lo empujan, ¿viste? Lo retienen prácticamente. Bullying, sí, prácticamente lo secuestran, digamos, por un par de horas, lo retienen para que no se pueda ir a su casa. Terrible, cosa terrible. Y bueno, como es natural en personas que sufren este tipo de maltratos, Shane Meadows tuvo que lidiar y sigue lidiando hasta el día de hoy con un montón de ataques de pánico y ansiedad. Sufre depresión, y cuando te enterás de un trasfondo tan pesado, entendés por qué todo eso inevitablemente se traduce en su arte, está en su estilo. Entonces Shane Meadows sabe en carne propia, lo vivió, sabe lo que es ser un marginado, sabe lo que es que la sociedad te ponga aparte por algo, ¿no? Por algo totalmente de lo cual era totalmente inocente. Él y su padre, ¿no? Ninguno fue culpable de los crímenes que se los acusaban. Y él sufrió desde muy chico esa marginalidad de todo el peso del castigo social. Y tristemente eso se ve te das cuenta cuánto dolor hay en sus películas y cómo él sabe retratar muy bien a los personajes que se ven por fuera de lo que es socialmente aceptable. Y bueno, Dead Man's Shoes tiene mucho de eso, y eso es una cosa que me fascinó de la película, que te das cuenta como es un cuento muy verídico desde la historia, más allá de que es una ficción, ¿no? No es un documental, pero se siente muy bien, es muy palpable la realidad de los personajes, cómo está contado, se sienten muy reales. Tiene una mirada muy certera Meadows en cómo retratar personajes que les toca ser outsiders, ¿no? Vivir al margen. Tiene una gran lectura de las personas y del mundo, del contexto que los rodea, ¿no? O sea, totalmente. Estamos hablando de IA, o sea, de que aparte a todo el mundo, o sea, a todos nos pasan cosas horribles, y lo que varía es lo horrible que pueda llegar a ser eso. El poder transformar el hecho de haber tenido un gran trauma infantil y transformarlo en una obra maestra, me parece que si eso no es un artista, yo no sé lo que es. Hay una cosa más que me llamó mucho la atención con respecto, que esto ya va por fuera de la película, que es, no sé si está bien decir que me llamó la atención, ¿no? Pero cuando me enteré, dije, qué cosa curiosa. Todo digamos, el fan art que hay con respecto a la película. A ver, hay algo que comentaste antes, ¿no? Con respecto a la máscara, ¿no? Que la película, a pesar de trabajar con un presupuesto muy bajo, de manera eficiente logra ser muy iconográfica. O sea, yo cuando veo un tipo con no sé cómo llamarlo, en la prenda de ropa, que es un piloto, un camperón militar. Sí, es una campera militar. Cuando veo, ¿no? La figura de un hombre con esa campera verde militar y la máscara, ¿no? La máscara de gas puesta con la manguera así saliendo de la boca, yo ya reconozco Dead Man's Shoes ahí. Creo que también con un hacha, empuñando un hacha, me parece, ¿no? Pero bueno. Y un martillo. Exacto. Hay todo un seguimiento de culto con respecto a la película. Y una cosa que sí encontré bastante interesante y curiosa es que la película tuvo tal éxito en su momento que la distribuidora cinematográfica impulsó a una editorial de libros, digamos, a trabajar en una novela gráfica. O sea, dijeron, che, loco, a la gente esto le gusta, pónganse las pilas y saquen un mango más
haciendo el cómic, o sea, la novela gráfica. Y es increíble, digo, porque toma el camino a la inversa, ¿no? De cómo trabajan muchas de las producciones cinematográficas que son tendencia hoy en día. Reconocemos un montón de adaptaciones que sabemos que provienen del cómic, Claro. de Porque las grandes cadenas de cómic, ¿no? No se les cae Claro. una idea a los guionistas de cine y dijeron, bueno, vamos a esto. Claro, exactamente. Que ya está escrito, básicamente. Bueno, y sabemos, ¿no? De muchos cómics que los terminan volcando, a veces de mala manera. Hay muchas adaptaciones que son una verga. Sí, la gran mayoría. Son difíciles, es difícil la traducción de un lenguaje gráfico estático a la imagen móvil del cine. Pero bueno, no todas las adaptaciones son buenas, hay algunas que le fue con gran éxito. Y Dead Man's Shoes hace todo el movimiento contrario, o sea, a la película, siento que es una película de bajo presupuesto y no te digo que recaudó millones y millones, pero le iba medianamente bien, digamos, aparte, digamos, en un comercio interno de Inglaterra. No te estoy diciendo que triunfó en toda Europa y no ganó premios en Cannes. Pero dijeron, che, creemos que a la gente, al público inglés le puede gustar un cómic con respecto de esta película. Y entonces impulsaron a una editorial para que haga la novela gráfica y salió, y el trabajo es muy bueno. Es muy bueno. Básicamente retrata escenas de la película, o sea, es la película contada en papel. Pero de ahí creo que sacaron algunos números más, viste, cosas que como que tiene una historia paralela que no se ve en la cinta. Pero me pareció muy interesante eso, cómo trabaja a la inversa de la lógica industrial que vemos en Hollywood. Y además, cómo todo esto dio el pie a toda una serie de fan art, ¿no? Que es el arte de los fanáticos, de un montón de gente que son asimismo dibujantes de cómics o diseñadores gráficos, y hay toda una serie de pósters, tatuajes, no sé, grafitis en las calles. Sí, lo que sucede con estas películas de culto cuando bueno, una película de culto al fin y al cabo es una película buena, en su momento no fue reconocida, ¿no? Uh-huh. Más cuando tiene este factor tan iconográfico y nada, para eso es una panzada para ese gordo friki que tanto vamos a ver películas, el hecho de que se hable de una película o tenga una referencia a una película que otro no conozca, ¿no? Uh-huh. Entonces, en resumen, a la gente que estaría escuchando esta recomendación que estamos haciendo como por Dead Man's Shoes, ¿cómo se lo podría sintetizar? ¿Por qué motivos crees que vale la pena ver la película? Realmente no. El factor sorpresa es algo que fuimos perdiendo a través de los años. Uh-huh. Y considerando que soy una persona que se la pasa la gran mayoría del tiempo viendo películas, el hecho de que una película me sorprenda, uh-huh, es algo que yo voy a rescatar mucho. Sí. Esa película a mí me sorprendió mucho, me gustó mucho, uh-huh, al nivel de que tiene un ritmo. O sea, los que no están los que no son muy amigos de la película quizás la ven y no sientan nada, pero a las personas que les gusta realmente el cine, el hecho de cómo está contada la película, cómo está armada, cómo te atraviesa lo que le está pasando a estas personas, uh-huh, a este protagonista, sí, el desenlace de la película, el final de la película, es una agonía que te lleva a una belleza indescriptible, realmente a una belleza impalpable. Es una belleza que parte de las mayores de la crueldad. Creo que es un gran motivo para darle una oportunidad a Dead Man's Shoes. Sí, totalmente, coincido. A mí me parece que creo que vale la advertencia a todo el mundo de que no, es una película que recomendamos encarecidamente, pero no es una historia fácil. O sea, en definitiva, como vos lo dijiste, es una historia sobre venganza, es el tema, el eje principal de la película, y la historia hasta te llega a dar bronca por momentos, te da rabia, es un trago amargo. Realmente, en términos humanísticos, se podría decir que la historia es una historia de mierda. Pero la forma en cómo está contada, además, creo que es un thriller que atrapa.
Te atrapa, por momentos asusta, por momentos encanta en el sentido de que lo seducen a uno los personajes, cómo están construidos, la dinámica, la forma de relacionarse que tienen entre ellos y cómo la historia se Y va... las actuaciones son... Sí, Paddy, ¿cómo es? Paddy Considine, una cosa así, creo que es el nombre del protagonista, es un actorazo que tuvo otras colaboraciones con Meadows y lo vi en otras producciones y siempre me hace pagar el boleto, decir, sí, la voy a ver la peli, garpa. Y bueno, para mí, en lo personal, quienes no han visto otras películas de Jamie Meadows quizás no van a reconocer esto, pero a mí me encanta el estilo del director. Es un director que creo que con la peor cámara del mercado y con 2 mangos de presupuesto me puede sacar la mejor historia posible, cosa que no puedo decir de otros directores que trabajan a gran escala. No sé, es un tipo por el cual yo... ¿Viste cuando decís vas a las carreras y apostás al caballo viejo, al caballo... ¿Viste? Al caballo que se le están desgastando los cascos, ¿viste? Vos decís, ¿qué va a ganar ese caballo? Yo le pongo mis mangos. Ese Jamie Meadows, ¿viste? Hace un caballo que está fumando un habano, a veces no le dan los pulmones. Yo le pongo mis últimos 5 pesos. Porque sé que me va a sacar algo a favor. Porque sé que se va a ganar, no sé, aunque sea el aplauso de la gente. Es un director que me fascina. Y tiene eso, que con muy poco saca muchas cosas y muy buenas. Y mucho de eso está en Dead Man's Shoes. Así que yo creo que por eso encarecidamente recomiendo que vean la película.